Bueno, continuamos entonces revisando el ejercicio que veníamos revisando. Lo que estábamos haciendo era, recordemos que estábamos haciendo, implementando una función que calcula el factorial de un número n, un número que leíamos, que recibíamos como argumento. Y ese número, para eso debo hacer un ciclo. Lo que preguntábamos era que si el número es 0, devuelva un 0, porque por definición matemática factorial de 0 es 0, de acuerdo a lo que nos decía la guía. Y si no, arranque una variable, y esta variable va a ser muy especial. Fíjense que yo la llamé ahí i, pero puedo llamarla pues como yo quiera. Pero eso se llama la variable de control del while. Es la variable que va a determinar en algún momento cuándo el while debe seguir repitiendo y cuándo no. ¿Cuál es la línea que faltaba en momentos anteriores? La instrucción que faltaba era esa. Porque yo no, se estaba quedando en un ciclo infinito y eso hacía que lo detectara allá el compilador de BASIC y se bloqueara. Porque ya hacemos un seguimiento de qué es lo que queremos que haga. Primero ejecutémoslo. Yo incluso ya lo había ejecutado acá. Cuando le dije mi factorial de 4 me dio 24. Habíamos hecho también la cuenta nosotros con 6 y creo que da 720, ¿cierto? Mi factorial de 6, perdón, nos da 720. Ahora miremos cómo es que opera. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ustedes recuerdan cuando lo corrimos paso a paso? Muchachos, ¿me oyen? Profesor, ¿me podría explicar esa parte de cómo lo hacemos paso a paso? ¿Quién le recuerda qué hay que hacer? Yo, profe, yo lo recuerdo. Cuéntenme, sí. Bueno, se debe de hacer un punto de interrupción y lo pone a ejecutar. Entonces, el punto de interrupción lo hacemos así, nos paramos ahí y venimos y le decimos, por ejemplo, aquí en el alternar, le decimos punto de interrupción. ¿En qué línea me paré? Ah, me paré en una declaración, aquí, perdón. Alternar, punto de interrupción. ¿Quién nos está recordando? ¿Cómo se llama usted? Es que no veo Byron. aquí los... Byron. Byron. Listo, entonces Byron nos estaba diciendo, lo primero que ponemos es un punto de interrupción, buscando que el algoritmo venga y se ejecute hasta ahí, y que a partir de ahí es de donde lo vamos a inspeccionar paso a paso, ¿cierto? Así es. Luego ¿qué hacíamos, hijo? Ahora se va allá al Excel y después va a hacer la misma operación como si lo fuera Bueno, a realizar la operación. entonces mi factorial, Dele a en, ajá, mi supongamos, factorial ahí, pongamos el de 5 que es 120. sí. En Y ese ahora momento, él se pausa ya. cuando le doy enter, él se va hasta el punto de interrupción, ¿cierto? Exacto. Y Ahí se luego, ¿qué hace? pausa. Entonces lo lleva hasta arriba, hasta función, y lo pone a ejecutar con F8, paso por paso. Dándole F8, incluso dándole aquí F8, no necesito hacer más nada sino oprimir. Yo digo aquí, pero como si ustedes me estuvieran viendo, estoy oprimiendo la tecla F8. Y cada vez que yo le doy un F8, él va ejecutando una instrucción. ¿De acuerdo? Y aquí me va mostrando unas variables abajo, si se dan cuenta. Fíjense que me está diciendo n vale 5. ¿Por qué n vale 5? Porque fue el valor con el que lo llamé. Recuerde que aquí en n, perdón, se va a poner el valor con el que llamamos la función. Yo le pasé como parámetro el 5. Recuerdan que escribí mi factorial. Bueno, discúlpenme la letra. Y entre paréntesis yo le puse un 5. Y eso fue fundamentalmente lo que hice. Al yo ponerle un 5 entre paréntesis, allá, ¿qué le estoy diciendo? Que el argumento es 5 y ese valor viene y lo pone aquí. Por eso es que aquí dice que n vale 5. La i, ¿cuánto está valiendo hasta ahí? 0, porque aún no la he inicializado. Res
¿Cuánto vale? 1 porque ya lo inicializó. Fíjese que lo primero que pregunta es, ¿n vale 0? ¿Cuánto vale n? 5. Como n vale 5, ¿será que quién me dice, entra el cuerpo del sí o pasa y ejecuta ese cuerpo del sí no? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo, profe? Al Pasa cuerpo del al sí, ¿no? Excel. Al cuerpo del sí. Entonces, pasa al no, profe. Exacto, no ejecuta el cuerpo del sí y fíjese que cuando le doy el otro F8 se viene de una vez al no, o sea, no obvia el cuerpo del sí porque la condición es falsa. Recuerde que él entra al cuerpo del no cuando la condición es falsa y al cuerpo del sí cuando la condición es verdadera. Como en este caso la condición es falsa, entra por el cuerpo del no. Y lo primero que hace es inicializar esa variable que yo les dije que era una variable muy importante, la variable que va a controlar cuántas repeticiones hace ese ciclo while. La va a inicializar en 1. Si se dan cuenta, en este momento, cuando yo le dé F8, la variable i, no sé si la están viendo aquí abajo, en este momento la variable i, o sea, esta, ya está valiendo 1. Esa variable me va a permitir ir cambiando. I vale 1. R, esto vale i, 1. Y res vale 1. En este momento, ¿qué va a hacer? Va a ser la multiplicación. Que fíjate que dice en res, o sea, acá, ponga lo que hay en el mismo, en este caso, ¿qué hay en el mismo? Este 1, lo que hay en el mismo, multiplicado por lo que tenga ahí. ¿Y cuánto tiene? Un 1. 1 por 1, ¿cuánto da? 1. 1. Y eso lo va a poner en res. O sea que aquí, ¿cuánto me queda? Nuevamente me queda un 1. Y pasará a la siguiente línea donde me va a decir haga i igual a i más 1. Miremos a ver qué ocurre. En res sigue dejando el 1. Y ahora, si se dan cuenta, en i ya quedó un 2. Cuando encuentra el when, final del while, fíjense en lo que él hace. Se devuelve Vuelve. a evaluar la condición. Y pregunta, ¿i menor que n? 2, porque i vale 2 en este momento. Dice que i vale 2. Dice, ese 2 menor que este 5. 2 menor No. o igual que 5, ¿cierto? Sí. Verdadero. Sí. Como es verdadero, vuelve y entra a repetir esto, que esto, recordemos, es el cuerpo del while. O sea, ese es el conjunto de instrucciones que repite cada vez que requiera. Entonces, entra nuevamente y en res, ¿qué va a poner? Lo que tenía res, que vale 1 multiplicado por lo que tiene ahí, que vale 2. O sea, que por eso ahora me queda aquí en res 2. 2. Y ahora va a ser i igual a i más 1. O sea que i ahora me vale 3. Como encontró el when, vuelve y va al principio del while. Y vuelve y evalúa la condición. ¿Cuál es la condición? Esta. ¿Esa condición en ese momento dará verdadero o falso? ¿Ustedes qué opinan? Será otra vez verdadero. Verdadero porque es cierto que 3, que es lo que vale i, Es menor que 5. menor o igual que 5, que es lo que vale n. Como es verdadero, ¿qué hace? Vuelve y entra. Y en res pone lo que tenía res, que es 2, por lo que vale i. 2 por 3, 6. Y en i, ¿qué va a poner? I más 1. Ahora i vale 4. Se devuelve al while y pregunta si i, que vale 4, es menor que n, que vale 5. Sí, es menor. Vuelve y entra. En res, ¿qué pone? Lo que tiene res, que vale 6 por 4, me va a quedar un 24. Y en i, ¿qué va a poner? I igual i más 1. O sea que i ahora va a valer 5. Se da cuenta que terminó el cuerpo del while y se devuelve a evaluar la condición. Perdón, es que cada vez que haga algo por fuera, pues me saca. La pregunta del millón es, ¿en ese momento entra nuevamente a este cuerpo del while o no entra? ¿Será que vuelve y repite esto o no lo repite más? ¿Quién dice que sí, quién que no? Ya no lo repite. Sí, profe. Ah, Sí, Sí, pero no lo vuelve a sí, porque es repetir. igual
Sí, porque es igual. Y al ser igual, Sí. la condición sigue siendo verdadera. Esta Ujú. condición sigue siendo verdadera todo. Perdón, la embarré. Esta condición completa sigue siendo verdadera. Como es verdadera, vuelve y entra. Miremos cómo lo hace. Entra en ese instante, ¿cuánto vale? 24 por 5, 120. Y hace i igual a i más 1. Y fíjese el papel tan importante que juega la variable i. Cuando hace i igual a i más 1, y queda valiendo 6. No sé si lo aprecian acá. Sí. Sí. Y en ese momento ya 6 no es más pequeño ni igual que 5. O Ya sea es más Imagínate. que grande. esta condición se hace falsa. Y al hacerse falsa esa condición, él ya no vuelve a repetir el cuerpo, sino que va justo a la línea después de donde termine el final del n. O sea, va a ir a esta línea, Lenin. al if. Que por cierto, ahí se da cuenta que ahí terminaba un if. Entonces pasará a la siguiente línea. Miremos cómo lo hace. Encuentra la condición es falsa, entonces se va al fin del if, viene y ejecuta en este momento que ejecuta, que lo que hay en la variable res, que es el 120, porque recordemos que el factorial de 5 es 120, lo pone en mi factorial y en ese momento termina la función y va y lo entrega a la hoja de cálculo. Si vamos a ver la hoja de cálculo, ya tiene el 120 ahí. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, ¿Preguntas? Sí, sí. ¿Alguna pregunta de alguno de ustedes? Bueno, si no hay preguntas, implementemos el problema que nos plantea el ejercicio 36. Nos está pidiendo que hagamos una función potencia. Ahí lo plantean como x a la y, uno lo puede conocer como a a la b, como quieran, pero x a la y. ¿Qué es x a la y? Fundamentalmente x a la y es Un número elevado x a otro. por x por x por x y así un montón de veces por x. ¿Cuántas veces? Centímetros las Sencillamente que le ponga. y veces. lleves. NX. Y veces. Esta multiplicación hay que hacerla y veces. Eso es la potencia de base a la exponente, ¿cierto? X es la base. En este instante, X está actuando como base y Y Como como exponencial. exponente. Entonces, lo que tenemos que hacer es base por base por base por base al número de veces que valga el exponente. Sin embargo, aquí hay una definición matemática un poco más formal, que me está diciendo que si X vale 0, pero Y es cualquier otra cosa que no sea 0, Vale 0. Es igual a 0. entonces eso valga 0. Porque si X es cualquier cosa que no sea 0 y Y vale 0, Esa es entonces eso va a X valer a la 1. Y es cierto, porque 0 a la cualquier cosa da 0. Y cualquier cosa a la 0 da 1, por definición matemática. Eso nos lo enseñaron por allá en cuarto, quinto o sexto de bachillerato, dependiendo del tipo de colegio en el que cada uno haya estudiado. Pero máximo sexto de bachillerato. ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuál es la implementación general? La que tenemos aquí. Esos son los dos casos particulares que tendremos que programarlos. Yo creo que ya ustedes están pensando que esos casos particulares, la forma más natural de programarlos son con dos if. Si se cumple esta condición, devuelva un 0. Si se cumple esta condición, devuelva un 1. Que por cierto les queda de tarea eso para mañana. Yo voy a hacer la parte de abajo y ustedes a esa función le van a agregar esos casos particulares de arriba. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a programarles yo ahorita entonces? Esta parte general. Está diciendo que si o sea, el exponente es más grande que 0, haga la potencia normal. Pero que si el exponente es un número negativo, tengo que entregar 1 sobre la potencia normal. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo tengo 2 a la 2, a la 3, para que no se nos confunda?
¿Qué es 2 a la 3? 2 2 por 2 por 2. 8. por 2 por 2. O sea, un 8, ¿cierto? 8. Ahora, ¿qué pasa si fuera 2 a la menos 3? No se puede hacer, profe. Sí se puede. Aquí está la Sí se puede. definición. O sea, hay que invertir el... Ajá, hay que el- invertirlo. Es 1 sobre 2 por 2 Exacto. por 2. ¿De acuerdo? Esta partecita, esta que está en azul, es lo que vamos a implementar ahorita en una función, utilizando ciclos repetitivos while. Alguien dirá, ¿por qué se utilizan ciclos repetitivos? Fíjese que aquí nos da la pauta, dice, haga lo mismo y veces. O sea, debo hacer esa acumulación de multiplicaciones varias veces. Como debo hacerlas varias veces, en lugar de yo ponerme a escribir B líneas, Y líneas de código, además sin yo saber cuánto valga Y para cada llamado a la función, lo que hago es utilizar un ciclo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Primero vamos a ejecutar la parte de qué pasa cuando Y es mayor que 0 y luego qué pasa cuando Y es menor que 0. Bueno, yo creo que les voy a dejar en blanco el si Y igual a 0. Vengamos acá y hagamos una función que se llame potencia. Voy a copiar esto para no tener que escribir tanto. Profe, una pregunta aquí saliéndome de todo el tema. Señor, ¿Cuándo vamos a programar en C? ¿en qué, perdón? C. ¿Cuándo vamos en C? En C. Hasta cuando no terminemos ciclos repetitivos de acuerdo a lo que me digan los directivos del programa. Ok. Ok, gracias. Cuando empecemos a Profe, ver arreglos, vectores y otra, matrices, nos pasamos al lenguaje de programación C. otra preguntita, profe. Usted acaba de decir que esto es un trabajo para mañana. ¿Se lo tenemos que enviar? No. Eso es una tarea, pero no es un trabajo de entrega, una actividad formal de entrega, no. O sea, les Ah, o sea, sugiero que es usted la haga posición. para ejercitarse. Para aprender. Eso. Ok. La que sí les pedí el favor que me reenvíen nuevamente porque estoy teniendo problemas con la plataforma es Ya, los tres ejercicios. la actividad de evaluación para yo revisarse. Por cierto, dijimos que mañana era la otra actividad escrita, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no se acordaban? ¿La qué, ¿Cuál? profe? La actividad escrita donde yo les voy a mandar a cada uno un ejercicio para que usted lo resuelva y me lo envíe en un límite de tiempo dentro de la clase. ¿Y cuánto tiempo Sí. cuánto tiempo va a dar? Mañana les defino si 40 minutos, 50 minutos, el tiempo que considere que es el adecuado para Profe, que y, haga y su el trabajo. ejercicio ese va a ser el ¿Cómo? parcial. Sí, yo se lo envío a cada uno. Y ese es el Esto parcial. sí nos envía, ok. Sí. Ese es un ejercicio distinto para cada uno. Y usted dijo que iban a ser dos, ¿no? Uno 10 y el otro 10 también, ¿no? Un 10% para cada uno, ¿no? No, ese es el que va a valer, ese va a ser la evaluación escrita. O sea que eso vale el 20%. Sí. Lo otro es la Profe, sustentación de lo Te que lo me está enviaríamos haciendo. escaneado. ¿Cómo dijo? otra pregunta, profe. ¿En el ejercicio de mañana del parcial entraría lo que está explicando ahorita o no? No. Lo de la semana No, hasta donde que pasa. teníamos explicado y habíamos atendido asesorías y ustedes hicieron el trabajo hasta ahí. O sea, solo hasta estructuras de selección, hasta ahí. Entonces, profe, entonces, Esto que estoy usted nos lo explicando envía. hoy forma parte del segundo corte. Listo. Profe, usted nos lo envía y nosotros se lo enviamos por un link o por dónde. Mañana les doy todas las instrucciones. Listo. Lo Otra, importante es profe, que usted otra, encuentre, que usted estudie para ese parcial. Eso es lo importante. ok, profe, otra, eso se hace en Excel y se lo enviamos como por formato de blog de notas o por Word. Como usted quiera, Mañana puede es hacerlo 10. en Excel, puede hacerlo en la mano y mandarme una foto como usted quiera y me manda un archivo. Ok, Listo. profe, listo. Lo interesante es que para cada uno va a ser un ejercicio distinto de manera que
cada quien se concentre en el suyo. Ah, listo. Yo sé que es muy viable que ustedes pongan a alguien a hacérselo, pero les pido el favor que no se engañen a ustedes mismos porque no estarían engañando a nadie más, sino a ustedes mismos. Ustedes son la nueva sociedad. Y si En ustedes ese sentido, yo sí estoy paila, profe, porque yo estoy acá solo. no, pero puede por internet pedirle Por el favor a dos, alguien que le haga el ejercicio a otra persona. yo también estoy solo. No, yo sé que todos estamos solos en nuestras casas, pero es muy viable que usted escriba a alguien, ayúdeme a hacer este ejercicio y ese alguien se lo diga. Pero, profe, no sería tan de pronto por copia, sino que tendríamos que hacerlo con los métodos que usted nos ha dado y si se salen de esos métodos, pues usted se Eh, daría cuenta. no, lo interesante no es eso, lo interesante es que usted se forme como ser humano cada uno de ustedes y que tengan claro que la nueva sociedad, todo esto que está ocurriendo nos está enseñando a ser mejores seres humanos. Que si ustedes quieren ser corruptos, pueden ser corruptos desde el aula y serán corruptos toda la vida. Que si quieren mejorar y ser seres humanos integrales, tienen que hacerlo desde ya, porque es idéntico a lo que hace mucha gente por dinero. O sea, no por sacar una buena nota uno tiene que pasar por encima de la conciencia y las estructuras de pensamiento. Entonces, cada quien verá cómo actúa. Esa ya es decisión de cada quien, pero les pido de favor que razonen mucho ante esa tentación que pueden tener de pedirle a alguien que les ayude, porque usted se está formando como profesional. Y si usted sigue pidiéndole a la gente, en el eventual caso que alguien lo haga, de pedirle a alguien que le ayude, quien está perjudicando es usted porque poco a poco estará teniendo una formación mediocre y cuando se dé cuenta no va a tener buenos resultados y no va a ser competitivo. Entonces, de ustedes depende, de cada uno depende. Les agradezco que esta noche hagan una reflexión y que en lugar de pensar de pronto en considerar posibilidades de que alguien les ayude y hace fraude, pensar más bien en prepararse y mostrar lo que cada uno sabe. Realmente la nota es subjetiva, o sea, lo importante no es que todos tengan 5.0, lo importante es que todos aprendan. Eso es lo fundamental y lo que tienen que tener cada uno claros. Que yo no sé si alguna vez les había dicho, pero aprovecho para decirles que un título no es lo importante es el verdadero conocimiento que usted adquiera. Y eso depende fundamentalmente de usted mismo, de su conciencia, de su nivel de responsabilidad, de su entrega. Entonces, es momento de que se lo demuestre a usted mismo, a nadie más. Fíjese que me parece muy bonito esta situación porque en un salón de clase, pues uno tiene que estar como un fiscal, de pronto mirando que nadie le mire al de al lado, garantizando de pronto condiciones ideales para saber que nadie le ayudó a hacer eso. En ese momento no, en ese momento cada quien, de acuerdo a sus niveles de responsabilidad, de seriedad y de ética, actuará. Y eso forma incluso más que la formación técnica y académica que podamos darles. Así que bienvenida a esta nueva oportunidad que usted se forme como persona y no solamente como un programador. Bueno, sigamos. Alguien me estaba preguntando algo más. ¿Qué era? ¿Qué me estaban preguntando ustedes por ahí? Algo me preguntaron, pero no recuerdo qué era. Entonces implementemos la función. ¿Yo qué había hecho? Copié una función y la llamé potencia abril 14. ¿Qué necesito como, eso se ve muy feo ese nombre? Voy a llamarlo simplemente pot piso abril 14. ¿Qué necesitamos? Dos parámetros de entrada, ¿cierto? X y Y. Necesitamos dos entradas. Eso es lo primero que nos decía, ¿cierto? ¿Qué es lo otro que necesitamos preguntarle? Que si Y es 0, hará cierta cosa acá. Y si no, tendremos que mirar otro if. ¿Y cuál es ese if? Que si y voy a ponerlo indentado, recuerden lo que yo les he dicho de las indentaciones, si Y es mayor que 0, hará eso. Y si no es mayor que 0, hará esto otro.
¿De acuerdo? Ahora, ¿qué será lo que hace si es mayor que 0? Si es mayor que 0, lo que hará Profe, ahí va, esto. En el resultado lo que va a hacer es la potencia de la base x por x por x por x y veces. Entonces haré algo similar a lo anterior que habíamos hecho. ¿Y qué es lo anterior que habíamos hecho? La variable y le arranco en 1 y le digo que llegue hasta y. ¿Y en res qué voy a poner? En res voy a poner lo que había en res por x. La primera vez res valía 1, 1 por x, x, y luego queda x por x, x cuadrado, y x cuadrado por x, x cubo, y así sucesivamente. Eso en el caso de que sí sea mayor que 0. En el caso de que no sea mayor que 0, y se me ocurre hacer algo para que sea más corto el código incluso. En los dos casos hay que hacer lo mismo, calcular esto. Entonces dejémoslo acá. Y simplemente pongo una línea de código para que no nos quede tan largo el código. Si y es mayor que 0, ¿qué tengo que hacer? Si es menor que 0, perdón. Res, invertirlo, o sea, en res poner 1 dividido en lo que tenía en res. Y ya no tendré sino, no necesito este sino, y si se dan cuenta el código me queda mucho más corto, ya les explico el porqué. Termino este if, y ahora en la función que se llama así, mi potencia abril 14, devuelvo lo que tengo en res, y res es un doble. Vamos a hacerle seguimiento, supongamos a 2 a la 3, y después hacemos el de 2 a la menos 3. Fíjense que él de todas maneras en esta parte del código que dice acá, va a calcular es el x a la y. Pero si y es negativo, luego hace 1 sobre eso. Si no, lo deja tal cual estaba en res. Miremos con un ejemplo, ¿sí? Haciéndole unos seguimientos, seguramente nos será más fácil entenderlo. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que habíamos dicho hace un rato. Pongamos aquí un punto de interrupción. Y ejecutemos. ¿Cómo se llama la función? Pot abril 14. Venimos acá y le decimos que pot abril 14 y le pasamos 2 a la 3. Fíjense lo que él hace. Lo primero que va a hacer es inicializar la variable res, que es donde voy a guardar el resultado. Es un acumulador de multiplicación en 1. Después, acuérdense que lo que estamos calculando es x a la y. X elevado a la y. ¿Qué dijimos que era x a la y? X por x por x y veces. Y eso es justo lo que estamos haciendo aquí. Multiplicando x por x por x por x y veces. Miremos cómo lo hace. Aquí, ¿qué me está preguntando? Que si y, o sea, este exponente, si fuese 0, entregue un 1. Pero como en este caso el exponente no es 0, porque fíjese, x vale 2 y y vale 3, fueron con los dos valores que lo llamamos. Entonces, como no vale 0, no va a entrar al if, sino que va a entrar al cuerpo del no. Lo primero que hace es colocar la variable y, que es la que controla el cuerpo, la estructura repetitiva while, la coloca en 1 para contar cuántas multiplicaciones tiene que hacer. Tiene que hacer y veces la multiplicación de x. Entonces la pone en 1. Lo primero que evalúa es si 1 es menor que 3. Fíjense que en cada iteración, en cada repetición, en cada vuelta, él le va a sumar 1 ahí. De manera que él va a dar 3 vueltas. ¿Dónde las va a dar? En este while, que para eso es el while.
¿De acuerdo? Entonces entremos. Le doy F8. ¿Qué pone en res? Lo que tenía que era 1 por lo que valga X. Como X vale 2, 1 por 2, 2. O sea, tiene 2 a la 1. Y le suma 1 ahí. Ahora ahí vale 2. Termina el while. Viene y evalúa otra vez la condición. 2 menor o igual que 3. Sí. Entonces entra. Y en res, ¿qué pone? Lo que había en res, que es 2, por lo que hay en X, que es 2. 2 por 2, 4. O sea que ahora res me queda valiendo 4. Y hace I igual a I más 1. Ahora I vale 3. Finaliza el while y da la vuelta otra vez, nuevamente en el while. 3. Fíjense que me dice que la expresión vale verdadero, porque I que vale 3 es menor o igual que Y que vale 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, como es verdadera, vuelve y entra a repetir eso. Res valía, en este momento vale 4, multiplicado por 2, me quedará un 8, que es el equivalente a 2 por 2 por 2, o sea, 2 a la 3. Y en este momento se va a salir del ciclo al hacer I igual a I más 1, porque I va a valer 4. Al dar la vuelta en el ciclo, esta condición, si se dan cuenta, es falsa. Siendo falsa, se sale del ciclo. En este caso tiene 2 a la Y, 2 a la 3. Si fuese 2 a la menos 3, tendría que ser 1 sobre 2 a la 3. Ahí tengo calculado 2 a la 3 en res. La variable res tiene lo que cuesta el 2 a la 3. Si no fuera a la 3, sino a la menos 3, de todas maneras, ahí me funciona con el positivo. Con el negativo todavía no está funcionando. Ya les muestro por qué. Si no fuera a la 3, sino a la menos 3, entonces entraría el if. En este caso no entra el if, viene, retorna y entrega el valor. ¿A dónde lo entrega? Pues en la hoja de cálculo. Fíjese que 2 a la 3 es 8. ¿De acuerdo, Zay? Como ya no me quedan sino 6 minutos, voy a procesar esta parte de la clase y ya los llamo en 5 minuticos. Entonces, nos vemos en 5 minuticos, por favor.